día de hoy está a cargo del doctor Eugenio Friccione. Es un proyecto que está realizando en colaboración con Lulú Ruiz Samarripa y Miguel Sosa y Gerardo Hernández sobre un área del SNI, el área 4, que es la de Humanidades y Ciencias de la Conducta. En particular, bueno, yo ya vi algunos de sus datos y creo que hay una aportación muy importante, que es tratar de generar lo que llamamos factor de impacto para la publicación de libros. Generalmente asociamos el factor de impacto a las revistas incluidas en los índices internacionales. Y entonces creo que, bueno, por lo menos de lo que yo sé, esta sería una primera ocasión en que se propone algo con una metodología muy específica que ellos también están poniendo con por favor. Adelante. Bueno, pues buenas tardes a todos, gracias por asistir. Hay algunas cosas que quisiera yo precisar de lo que comentó el doctor Sengón, pero lo haremos en el momento que corresponda durante la presentación. Efectivamente, nos pusimos a la moda con las presentaciones acerca del SNI, Sistema Nacional de Investigadores, que ustedes habrán escuchado ya en este auditorio varias presentaciones. La más reciente del doctor Jaime Álvarez, que tuvo que ver con la propuesta o la sugerencia de si no sería bueno poner una nueva área en el SNI. Ahora les voy a explicar la estructura que tiene este sistema. Y bueno, sí, la colaboración es con la bióloga María de Ruiz Samarripa. Ella fue colaboradora mía durante mucho tiempo en el Departamento de Biología Celular para proyectos de investigación básica en biología. Y actualmente sigue colaborando con nosotros en algo que tiene muchísima práctica, porque siendo auxiliar de investigación en biología celular tenía que hacer indagaciones bibliográficas, y entonces aprendió a manejar muy bien los sistemas del Institute for Scientific Information. Entonces ella puede buscar en esas fuentes que son las oficiales, digamos, que utiliza todo el mundo. Puede buscar información ahí acerca de quién ha publicado qué, etc. También con Miguel Sosa, que ustedes conocen muy bien y que ahora no nos acompaña porque se reportó enfermo, tuvo que venir el sábado a participar en los Recibes Niños y se reportó enfermo ahora, pero él es un licenciado y maestro, tiene estudios de maestría en bibliotecología y ciencias de la información. Entonces él maneja muy bien todo lo de libros y él se encargó de cubrir esa parte, aunque todos hemos estado colaborando en el proyecto, pero él cubrió sobre todo la parte de libros. Y Gerardo Hernández, profesor de la sección de metodología y teoría de la ciencia, profesor también del doctorado en desarrollo científico para la sociedad, y él es matemático con un interés particular en métodos estadísticos que aplicamos algunos de ellos en este trabajo. Entonces, bueno, el Sistema Nacional de Investigadores está por cumplir 30 añitos. En 8 meses más va a cumplir 30 años, porque fue iniciado por acuerdo presidencial en julio de 1984. Así que para julio del año próximo cumple 30 años, es un buen momento para examinar. Y el objetivo que tuvo es promover y fortalecer a través de la evaluación la calidad de la investigación científica y tecnológica y la innovación. Esta definición, esta adición es nueva porque originalmente llegaba hasta tecnológica. De moda. Pero ahora le pusieron también. Bueno, y para poder llegar a ese objetivo, pues necesita una driving force, ¿no? Entonces, eso se logra con estímulos económicos para aproximadamente, hoy en día, 20,000 académicos que reciben
estos estímulos como un complemento salarial. Y entonces, al mismo tiempo, el hecho de ser recompensados por desarrollar su carrera de cierta manera hace que entonces, el SNI sea una pauta para el desarrollo individual de los investigadores. Por otra parte, tiene funcionalidades adicionales porque es una base para la valoración o el ranking de instituciones que en el pleito por presupuesto dicen, a ver, yo tengo una proporción de investigadores en el SNI mayor que la que tiene la institución vecina, independientemente de los tamaños. Entonces, mi institución debería reconocérsele eso en términos de presupuesto, así que sirve también para el ranking. Este es un renglón del cual el CIMBESTAB en general aparece muy beneficiado. Y también es base para estudios en la Realidad Nacional en Ciencia y Tecnología, que es lo que están haciendo algunos de nuestros estudiantes bajo la dirección de la doctora González Brambilla, que es también profesora del doctorado de desarrollo científico, y que ella empezó a publicar análisis sobre cómo se estaba conformado el sistema científico nacional, de qué factores dependía la productividad, etcétera, siempre dando como buenos los resultados del SNI. Y lo que hay muy poco son análisis y datos sobre su confiabilidad intrínseca. Eso sí, hay muy poca información y de eso trata el presente seminario. Y además es de interés particular para nuestro doctorado porque pues tiene que ver precisamente con el desarrollo. Este hecho de que se está recompensando no solamente a individuos, sino a instituciones, es un factor determinante, digamos, en el desarrollo científico y tecnológico, que es lo que más le importa a nuestro doctorado. Entonces, ¿cómo está conformado el SNI? No creo si alcanzan a ver estas letritas, tiene 7 áreas. La primera es de físico, matemáticas y ciencias de la Tierra. La segunda, biología y química. La tercera, medicina y ciencias de la salud. La cuarta, humanidades y ciencias de la conducta, que es en la que nos vamos a centrar ahora. La de ciencias sociales, la de biotecnología y la de ingenierías. Aquí es donde decía el doctor Álvarez que si no convendría hacer otra especial para los innovadores, que creen que deben ser calificados de una manera especial. Entonces, aproximadamente todo el sistema, al dividirse en estas 7 áreas, tiene como 15% de la población en cada una. No son exactamente iguales. Esta es de 10% del total al año 2013. Y hay otra, esta es la más grande de todas, el área 2, que tiene biólogos y químicos. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del estudio, del análisis que hicimos? Bueno, nos proponemos analizar al sistema, no a los individuos. Analizar cómo está funcionando un sistema que hace todo este proceso de evaluar a los académicos y luego recompensarlos, etc. Y eso, desde luego, pues implica, para ver cómo está funcionando, pues sí, se tiene que examinar la congruencia entre los resultados de la evaluación y los perfiles reales de los evaluados. Pero entonces es inevitable el tener que ver a los individuos, desde luego de forma totalmente anónima. Nosotros sí sabemos las identidades, pero eso debemos de claro, y no de los individuos. Y elegimos el área 4, humanidades y ciencias de la conducta, por varias razones. Una es que es una de las 4 áreas iniciales. El Sistema Nacional de Investigadores tenía al principio, en el 84, 4 áreas. Todos los académicos se tenían que distribuir en una de esas 4 áreas. Con el tiempo fueron agregándose a otras áreas y ahora tienen las 7 que les decía. Pero esta es una de las 4 iniciales y por lo tanto de las que uno esperaría que estuvieran mejor consolidadas. Y tiene también un tamaño promedio, porque en 2013 con 2.915 miembros representa poquito menos del 15%, que sería la fracción matemáticamente correspondiente
ambiente a ese punto de toda la población. Pero otra consideración es que nuestros egresados, y es muy posible que una fracción importante de los egresados de nuestro programa vaya a tener que quedar en esa área si quieren estar en el. Y otro factor es la amplia diversidad de disciplinas, porque a diferencia de las otras áreas, digamos, ustedes comparan con la del físico, matemáticas y ciencias de la tierra, que son los físicos, matemáticos y ciencias de la tierra exclusivamente los que están ahí. En el área de 2 son los que hacen biología y química, y muchas veces comparten su trabajo en sus instituciones. Por ejemplo, el departamento de química aquí hace muchos estudios sobre estructura de biomoléculas, de macromoléculas, aunque están en el departamento de química, pero tienen mucho que ver, digamos, esas disciplinas. En cambio, en el área 4 nos encontramos con este abanico de disciplinas, que incluye desde antropólogos, arqueólogos, arquitectos, los que se dedican a las artes, no a ser practicantes de las artes, a estudiar las artes, digamos en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad. Bibliotecología y Ciencias de la Información, no le han cambiado el nombre aquí, estos datos están tomados de un documento que se llama Los Criterios Internos de Evaluación del Área. Cada área tiene una comisión que es la que evalúa, y esa área tiene un documento que es el que describe exactamente cómo se hace la evaluación. Un documento que, como ustedes van a ver, tomamos en consideración aquí porque es fundamental, ¿no? Pero entonces ahí no le llaman todavía ciencias de la información, sino bibliotecología. Enseñanza de las ciencias en particular es otra de las áreas. Los filósofos están ahí, los historiadores, los lingüistas, matemáticos que se han dedicado a la educación de las matemáticas, o en matemáticas más que a las matemáticas mismas, pedagogos y psicólogos. Entonces, al tener esta diversidad, sostenemos que es quizás de las áreas del SNI la más diversa de todas. Sí se pueden encontrar ciertas analogías y afinidades entre algunas de estas disciplinas, digamos, los historiadores con los arqueólogos, los arquitectos con las artes, en fin, uno podría encontrar algunas afinidades, pero las afinidades son mucho mayores en las otras áreas cuando uno ve las disciplinas que las disciplinas. Entonces, de esa manera esta área de alguna manera representa, o es análoga, no equivalente, pero análoga a la diversidad que uno encuentra en el propio SNI, que también tiene una variedad enorme de académicos en muchas disciplinas. Ahora, ¿cómo se enfrenta un objetivo esta naturaleza? Bueno, tiene dificultades que son más o menos obvias, pero quisiera aquí resumirlas. En primer lugar, estamos en el simple número de investigadores de cualquier área. Esta les decía que tiene cerca de 3.000, 2.915 para 2011. Y entonces el número de investigadores ya es por sí un reto. Luego, el número de factores que hay que estudiar, o que se supone que juegan en la evaluación de los investigadores, es también muy diverso. Son sobre todo dos cosas las que se califican: la investigación demostrada y la formación de recursos humanos en esas áreas. Ahora, para la investigación están libros. Pongo los libros en primer lugar porque para esta área, a diferencia de muchas de las investigadas, en donde se le da privilegio a los artículos científicos, para esta área, como vamos a ver después, el libro es fundamental. Pero luego inmediatamente después vienen los artículos de investigación, capítulos de libro, reseñas que se hagan sobre publicaciones ajenas, introducción de nuevas metodologías
Ustedes dirán, bueno, ¿y qué metodologías pueden introducir los historiadores o los psicólogos? Bueno, los psicólogos pueden introducir nuevos análisis psicológicos o nuevas maneras de explorar el inconsciente de una persona, etc. Eso califica como introducción de nuevas metodologías. Un arquitecto, también un estudioso de la arquitectura, puede encontrar una manera para investigar mejor la arquitectura en sí. Y la creación de infraestructura, que se refiere sobre todo a la instrumentación de algo, de un equipo de investigación que esté funcionando de manera integrada o algo así. Eso se considera creación de infraestructura, sobre todo cuando va asociada con tener obra física, instalaciones, etcétera, donde no solo se forma un grupo, sino que se consigue en donde la creación de una sección o un departamento. Y en el caso de formación de recursos humanos es la dirección de tesis, la impartición de cursos y la divulgación, en orden de importancias. Pero entonces es muy diverso eso, y aparte hay otras dificultades, como la especificidad de los criterios internos de evaluación, que generalmente en la práctica se llevan a cabo por lo que se llama el intersubjetivismo. Es decir, dos investigadores examinan un expediente de un candidato a evaluar y llegan a un acuerdo por sus propias experiencias y a través de esa discusión intersubjetiva, que a veces no basta y entonces tiene que extender a toda la comisión evaluadora. Entonces eso pues representa también una dificultad. Luego está la carencia de acceso a expedientes individuales. Cuando las comisiones trabajan sobre documentación impresa, que cada investigador que se va a evaluar tiene que enviar el currículum general impreso en un formato específico, lo que se llama el currículum vitae unificado, que se llena en línea en una página así, donde están los investigadores, hay que llenarlo. Y sobre esos documentos, además con las fotocopias o los ejemplares de las publicaciones, sobre eso es lo que trabajan las comisiones, y nosotros no teníamos acceso a eso porque el SNI lo devuelve. Siempre el SNI dice, ya terminó el proceso de evaluación de un año, se devuelve todo ese material a los candidatos, los solicitantes, y entonces no tenemos acceso. Y por otro lado, también hay que reconocer que se trata de un tópico sensible, porque hay muchísimas discusiones acerca del SNI, pero no hay estudios. La gente detesta al SNI o trica contra el SNI, o lo ama y dice que gracias a que llegó el SNI la ciencia ha progresado en México. Pero no hay estudios acerca de qué tan bien se está haciendo esa chamba. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a esas dificultades? La metodología que seguimos es la siguiente. En primer lugar, como fuentes de información, tomamos los currículum vitae unificados del área, que el SNI nos los proporcionó para hacer ese estudio. Entonces, tenemos el currículum vitae de todos y cada uno de los 2.915. Y por otro lado, con las bases de datos públicas y actualizadas, es decir, en este primer renglón estaría lo que cada investigador declara que tiene como obra hecha en investigación. En este segundo renglón es lo que el mundo ve de esa investigación. ¿Y en dónde se ve? Se ve, bueno, en bases de datos bien conocidas, esta WOK es el Web of Knowledge, que es parte del Institute for Scientific Information, en donde se enlistan todas aquellas revistas que por su circulación tienen un lugar, digamos, en la literatura que ven los investigadores de todas las disciplinas. Cada uno de todos, ¿no? Entonces, ese es el Web of Knowledge.
Y el mismo Institute for Scientific Information publica de estas que están acá, cuáles reciben un número suficiente de citas en las revistas para configurar un directorio de las revistas más citadas, y eso se llama el Journal of Citation Reports. Algunos de ustedes me dirán, sí, pero en esta área, el Journal of Citation Reports y todo lo que hace el Institute for Scientific Information no cubre lo que se hace ahí en esta área. Bueno, el propio SNI no está de acuerdo con eso. Insisten en que las revistas en que publiquen sus investigadores para tomar como válidos los artículos deberán ser indizadas y arbitradas con mucho rigor. Entonces, y además tenemos documentos en donde le recomiendan a un autor, para mejorar su situación en el SNI, aumente el número de revistas que publica en el JCR, en el área 4. Entonces, porque existe una creencia así de que este tipo de mecanismos, este tipo de fuentes no aplican al área 4. Bueno, el SNI mismo dice diferente. Y luego, en cuanto a libros, tenemos el Scholarly Publishers Indicators, que nos estaba dando el crédito al principio el doctor Miguel Ángel Pérez Angón, de que nosotros íbamos a proponer ese factor de impacto. No, ese es un trabajo que ya hizo un grupo de españoles con el apoyo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, en donde lo que hicieron fue hacer corrieron una encuesta entre académicos de las áreas de humanidades y de ciencias sociales. Y enviaron académicos específicos en universidades en muchos lugares de Europa, enviaron su encuesta. No tuvieron una respuesta más que de 3,000, pero estos son, esos índices son el producto del intersubjetivismo de 3,000 investigadores en esas áreas, y es el mejor recurso que hay en este momento para poder ver libros. ¿Qué es lo que calificaron? Calificaron a las editoriales, porque en todas partes se habla y se menciona que el libro debería estar publicado en editoriales de gran prestigio académico, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabemos cuál es una editorial de gran prestigio? Bueno, la manera para resolverlo, los españoles ahora se los voy a mostrar, hicieron esta consulta con todas las bases de una consulta y lo hicieron así. Y por otro lado, esta base de datos que se llama WorldCat, que pretende ser una especie de catálogo de biblioteca, pero de todas las bibliotecas. No cubre todo, no es absolutamente inobjetable, pero es la mejor que hay. ¿Sí? Y esto lo vimos, lo pusimos para ver si con esto estábamos viendo prestigio de editoriales, con esto vemos distribución, qué tanto el libro está distribuido Entonces, eso en cuanto a las fuentes de información de las cuales partimos. Luego también hicimos una limitación a los criterios fundamentales en la evaluación, que son libros de investigación, artículos de investigación y citas, porque los criterios internos de evaluación también hablan de las citas, y formación de investigadores, con el objetivo de ver si podíamos ver una diferencia entre estudiantes graduados e investigadores formados. Y esto lo aplicamos para 3 grupos. Son 3 grupos. Uno es un ideal de referencia, ¿no? La propia comisión dictaminadora, la última en funciones, bueno, ahora están sesionando la de 2013, pero nosotros estamos la de 2012, que por reglamento debe tener 14 individuos. Y que también, bueno, todos deben ser nivel 3 del SNI, el máximo nivel. Deben tener representatividad por áreas, pero no por disciplinas dentro del área,
Deben también tener representatividad de instituciones, no se vale que una institución esté más representada que otra, que sea parejo. Deben tener representatividad geográfica y de género, por supuesto, que esté equilibrado con el número de damas y de caballeros sesionando en la comisión dictaminal. Nos vamos a esta comisión de 2012. Luego, el problema de definir el tamaño de la muestra para cómo muestrear a los 3,000 investigadores de tal manera que tuviera significancia estadística. Eso lo resolvimos después de darle muchas vueltas de la manera siguiente. Y tenemos una muestra representativa piloto. Tomamos a una institución que tiene todos sus caracteres, que reúne estas disciplinas, diversidad de disciplinas dentro del área, no todas, pero diversidad de disciplinas, que estén en los 4 niveles del SNI, es decir, nivel 3, 2, 1 y candidatos. Y que también tenga a otros investigadores que no están en el SNI, pero que trabajen en esas áreas para ver de qué manera los que no están en el SNI se comparan con los que están. Los géneros, desde luego, diferentes edades, ubicaciones geográficas, y que fueran miembros de departamentos maduros, porque si hay un departamento que está apenas arrancando, se puede decir, bueno, pues todavía no se han organizado bien. En lo que hacen departamentos que ya tienen muchos años en operación. El instituto que tomamos para esto pues, fue el CINVESTAB. Tomamos a nuestra propia institución como el modelo para estudiar entonces, ya que teníamos a un ideal referente, esta muestra es el modelo, y viendo cómo se comportaba el modelo, eso nos permitió decidir la muestra estadística tomada en forma aleatoria de toda la población. Entonces, el software que utilizamos, esto lo que estuvo dirigiendo Gerardo Hernández, arrojó que necesitábamos una muestra de 58 individuos tomados al azar para poder tener una confiabilidad del 95% y un margen de error de 8%. Entonces, en la otra muestra, dado que esto tuvo que quedar por necesidad al final, todavía estamos trabajando, completando los datos de esta muestra estadística aleatoria, pero lo que estamos encontrando es totalmente equivalente desde el punto de vista cualitativo y también en algunos casos cuantitativo con los resultados que obtuvieron de esta hora. Y también estamos viendo algunos casos particulares, pongo aquí que es aproximadamente 5 individuos. Bueno, nos interesó ver algunos notables, algunos casos muy destacados para ver, bueno, cómo están configuradas sus carreras, pues, digamos, los ejemplos a seguir. Entonces, esta es la manera, son los métodos que implementamos, luego lo podemos discutir si ustedes gustan al final, si se le ocurre a alguien alguna otra manera para poder abordar esto, pero esto es lo que nosotros hicimos para atacar el problema. Y entonces, aquí les muestro lo que fue nuestro caballito de batalla, esta tabla, que ahora, a lo mejor de allá atrás nos alcanzan a ver los méritos. Por eso preparamos para fines del seminario, preparamos también figuras con barras. Pero sí es importante que vean cuál fue la metodología seguida ya en particular, por ejemplo, para el caso de libros de investigación. Estos libros de investigación, en el formato electrónico de los CBUs, para que no haya dudas, dice a qué cosas se refieren libros de investigación. Y se refiere a trabajos publicados con ISBN, que es el International Standard Book Number, es decir, un número internacional que identifica a cada libro y a cada edición en particular. Entonces tiene que estar registrado de esa manera, que es la formalización, digamos, del acta de nacimiento de un libro a nivel internacional. Entonces tiene que tener esto, y además por una casa editorial reconocida. Cada investigador, cuando llena su currículum identificado, está llenando lo que dice ahí. Tiene que responder eso. Y además, en los criterios internos de evaluación, ocupa el primer lugar, es el producto más importante en esta área, como les decía,
porque son 4 incisos en los criterios internos de evaluación, y el tercero es el que ya describe estrictamente cuáles van a ser las características que se van a evaluar. Entonces, en el inciso 3, que ya empieza a describir, en el número 3.1a, dice libros especializados en investigación, así como traducciones, ediciones críticas, problemáticas y otro tipo de cosas ahí, dictaminados y publicados en editoriales del reconocido prestigio académico con comité editorial digital en el registro ISBN y circulación nacional y o internacional. Esta conjunción, en varias versiones en años distintos, ha ido cambiando. Antes decía internacional, luego le pusieron IO, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hicimos para examinar libros? La primera columna que tienen ahí son solamente una numeración, 1, 2, 3, 4, 5, es el número de investigador. Y aquí tenemos el comité asesor, o comité evaluador, revisor. Y ponemos primero lo que dice el CBU, es decir, cuántos libros dice el investigador que tiene. Luego, acá ponemos en el WorldCat, ¿cuántos de estos libros, si uno entra a WorldCat, se ven? ¿Cuántos de sus títulos aparecen ahí? Entonces, el libro puede estar publicado, puede estar impreso, pero si no se ha distribuido, no tiene presencia. Entonces, el que esté en WorldCat es una señal de que tiene presencia. Y luego tienen ustedes el que la editorial esté considerada dentro de los Scholarly Publishers Indicators. No el numerito de índice que tiene, no nos metimos hasta allá, pero se puede afinar el estudio porque cada editorial está calificada como un número en función de las respuestas que hubo en la encuesta. Y pusimos una columna aquí adicional que dice X, que significa cuántos de los libros esos fueron publicados por una casa editorial independiente de la casa de la institución en la que trabaja el investigador. ¿Por qué? Se ha señalado mucho que mientras que un investigador que está en una institución en donde no hay una actividad editorial, tiene que buscar y competir por espacio de página en una editorial comercial, el investigador que está en una universidad grande no solamente tiene ahí una editorial para que le publiquen, desde luego con algunos requisitos de calidad y demás, pero está obligado a contribuir, él tiene que contribuir con su universidad alimentando con un producto adecuado a ese. Entonces son situaciones distintas y por eso entonces pusimos esta columna. Y así como se hace para el comité evaluador, está para los niveles 3 del instituto, para los niveles 2, para los niveles 1, para los candidatos y para los que no están en el SNI. Los que no están en el SNI, como no tenemos CBU, esta columna aparece vacía, pero sí podemos ver cuántos libros ha publicado, cuántos aparecen en WorldCat, cuántos aparecen en esas editoriales que están en ese país. Entonces, esta es la metodología que seguimos y para cada una de las columnas ponemos el total de libros publicados, cuál es el promedio por individuo y luego en cada caso es el 100% para ver de este 100% cuántos aparecen en el WorldCat. Está difícil ver esta tabla, no les voy a presentar más que creo que una o dos tablas más porque no se pueden ver, pero tenemos los histogramas, ¿no? Entonces, esta es la página donde pueden ustedes acudir. Miguel Ángel, puedes acudir ahí, si quieres te damos la liga para que puedas ver. Ahí se describe todo, cuál fue el inicio del proyecto, por qué se hizo, en qué consistió el equipo, la metodología, por qué se hace con más detalle, el ranking que es esta página y las publicaciones relacionadas. Y todo este trabajo lo hizo este equipo, ahí está financiado por el CSIC, porque precisamente en todas partes existe esta pregunta de qué tanto es prestigio editorial.
cuál es una editorial de mayor prestigio, de mayor confiabilidad, etc. Y el único instrumento que conocemos es este. Y aquí está, editoriales españolas y editoriales extranjeras. Bien. Les decía que esto puede utilizarse como un factor de impacto porque tienen aquí este índice, ¿verdad?, que indican las preferencias de esa comunidad académica que opinó, y entonces eso está cuantificado y puede funcionar como un factor de impacto que, insisto, hasta el nivel que vamos, no lo hemos utilizado, pero se puede utilizar igual que en las revistas. ¿Me podrías indicar en la columna de esta, el Fondo de Cultura Económica es la primera mexicana que aparece? Sí. El Fondo de Cultura Económica está aquí y déjame leer, me parece. Es la primera. Sí, porque todas estas ya son extranjeras. ¿Y Pero la primera, esta es extranjera para los españoles, desde luego, el Fondo de Cultura, ¿no? El numerito Ese es el numerito calculado con es el factor de impacto, y en el propio trabajo te dicen de qué manera, incluso viene una ecuación de qué manera se calcula eso, ¿sí?, para poderlas poner en orden de preferencias. La editorial, digamos, española más, digamos, más valorada se llama Aranzati, ¿no? Y de ahí para abajo, todas las demás españolas, ahí está Crítica, ahí está Gredos, por ejemplo, que yo pensaría que Gredos debería tener una posición más alta, pero bueno, Gredos está aquí en sexto lugar. Y en estas otras, en esta otra lista, bueno, Harvard University Press está aquí, la ponen después de el Fondo de Cultura Económica, como puedes ver, ¿sí? Y la que encabeza la lista es Oxford University Press, con una puntuación pues mucho mayor que la de Harvard, por ejemplo, ¿no? Y seguida por Cambridge University Press. Bueno, entonces, esto en la liga, si ustedes gustan, la quieren consultar, como todas como los factores de impacto, está sometido a las mismas discusiones, pero en fin, es un instrumento. Entonces, aquí estos son los resultados que vimos en la tabla, pero presentados de esta manera, que es más fácil de ver. Y pueden ustedes ver, aquí está lo que uno esperaría si ve los totales. Es decir, en la columna esta morada está el total que aparece en el CBU. Desde luego, solamente parte de los artículos que aparecen, esto es para el comité de evaluador, solamente parte de los artículos que aparecen, que el investigador dice, los ve el WorldCat. De esos, aquellos que son publicados por alguna editorial que sea reconocida por el SPI, bueno, ya son mucho menos. Y estos son los que fueron publicados en una institución que no sea la de origen del investigador. Todo lo que ustedes encuentran aquí es lo que quizás esperarían en una escalerita, ¿sí?, que viene hacia abajo. Aunque aquí ya podemos ver que, por ejemplo, los niveles 1, que tienen menos libros publicados y menos, por supuesto, también en WorldCat. Sin embargo, los libros que aparecen en editoriales de SPI son más que los de nivel 2. Y los que están publicados en instituciones editoriales fuera de su propia institución. Pero no es esta gráfica la más reveladora, sino, ¿se acuerdan que yo les dije que habíamos visto totales, promedios y porcentaje? Si ustedes ven aquí el porcentaje de investigación original publicada con ISBN por una casa editorial reconocida, en este caso 100% para todos, pero ven ustedes que la comisión
tienen como porcentaje, luego tienen muchísimos más libros, pero los que no están en el SNI, por ejemplo, tienen en porcentaje el mismo número de libros que aparecen en WorldCat. Eso puede deberse a que el investigador es muy hábil distribuidor de su propia obra, ¿no? Se le envía a colegas en diferentes sitios y entonces los colegas dicen, mira, me mandaron pone en la biblioteca, se pone en la biblioteca. Bueno, pero sí, ya es información científica que está disponible, digamos. Pero vean ustedes que, por ejemplo, los niveles 1, aquí tienen más libros en editoriales, porcentualmente, más libros en editoriales reconocidas, casi igual que los de la atención, y muy por encima de los otros grupos examinados. Y en cuanto a libros de esos publicados fuera de su propia institución, son los que tienen más en porcentaje. Ahora, artículos de investigación. Aquí pueden ustedes ver, a ver, déjenme mostrarles, vamos a ver los libros porque quería aquí. Si ven libros, nos fijamos en sobre todo el comité o comisión evaluadora, que es el referente ideal. O sea, cuando alguien ya perteneció a una comisión evaluadora, es realmente el objetivo a cumplir en la carrera de cualquier investigador. Entonces, si ustedes ven, aquí este investigador, por ejemplo, el 3, es un ejemplo de alguien que sí la hace como publicador de libros. Tiene en su currículum 25 libros enlistados, de los cuales se ven en WorldCat 21. De esos 17 están publicados en editoriales de prestigio, reconocidas por el estudiante. Y 15 de la producción total, más de la mitad, son publicados en una casa editorial que no es de su institución. Es decir, no depende de la imprenta universitaria donde sea este investigador para publicar. Publican buenas revistas, buenos editoriales, y tiene una buena producción. Eugenio, ¿ustedes tienen investigadores que publicaron 15 libros? 25. ¿Alguien los leyó? Ese índice sería muy bueno si lo pudiéramos registrar, y si tú das con la metodología para poder registrar, y luego qué opinaron los lectores también, ¿no? Se iba a tomar en cuenta eso, ¿no? Pero bueno, lo que se alcanza a ver es eso. Ahora, si ustedes ven aquí al investigador número 13, tiene solamente 2 libros publicados. Los 2 están en WorldCat, pero ninguno de ellos, desafortunadamente, en una revista de alto índice, en el SPD, reconocida por el SPD, y ni tampoco porque publicar 15 libros es una broma del concepto de productividad. Luego lo discutimos. Es grafomanía. Luego lo discutimos, grafomanía, pues sí. Bueno, pues son personalidades muy distinguidas, están en las comisiones evaluadoras, ¿no? Entonces, lo que quisiera mostrarles es ahora la comparación, porque si vemos, este investigador número 3 es el mismo del que estábamos hablando antes. Él dice que tiene 50 artículos publicados, pero de esos solamente aparecen en el Web of Knowledge 5, y que aparezcan además en el JCR 4. Obviamente tenemos ahí a un investigador que es muy bueno, su principal vehículo de comunicación científica, académica, son los libros. ¿Sí? Y este 13, ¿sí?, que era muy bueno que no tenía más que 2 libros, es un buen publicador de artículos. Tiene 92 en su CB1, de los cuales le quedan 35, y luego de esos son 25 en el JCR.
Evidentemente, este investigador o investigadora tiene como vehículo predominante de publicación científica los artículos. De los dos hay en la comisión. Pero también, vean ustedes que, por ejemplo, número 14, que dice que tiene 70 artículos, ninguno está en el Web of Knowledge y ninguno está aquí en el número 4. Y el 6 tiene 125 que él dice que escribió, pero solamente, ninguno de esos aparece acá. ¿Sí? Entonces, aquí tienen ustedes niveles 3 del SNI, etc. Entonces ustedes ven la cantidad de ceros que aparecen aquí. Bueno, ahora, hay algunos que publican artículos, hay otros que publican libros, hay unos que publican de los dos. Pero también tenemos ninis. Vamos en la comisión dictaminadora. ¿Sí? Entonces, así es como se ve la comisión dictaminadora para artículos de investigación. Ustedes pueden ver, estos son los que cada quien declara, las columnas azules para cada uno, estos son datos individuales. Y pueden ver que efectivamente el investigador número 13, ese es el que veíamos, él dice que tiene hasta acá. Bueno, no todos esos los puede ver el ICI, ¿no? Pero ve mucho más que para todos los demás, y de estos muchos, la inmensa mayoría, además tienen un factor de impacto. Es decir, el Institute for Scientific Information se molesta en calcularle el factor de impacto, porque ya a esa revista, las revistas donde publican, porque tiene un nivel de citas que vale la pena hacerlo. Hay otras que sí se reconoce, esa revista existe, pero no vale la pena. En pocas palabras, no tiene impacto. Y si vimos también por periodos, desde luego. Si pasamos a los periodos, si sumamos lo verde, diríamos que eso se ha leído en alguna ocasión. Sí, se ha citado. Se tuvo que, eso es lo que se leyó. ¿Sí? Entonces, acá está por periodos, porque claro, hay gente que, el SNI dice, hay que hacer énfasis en la publicación. Bueno, aquí tienen ustedes, aquí los colores son diferentes, así los ven. La comisión revisora o calificadora es el azul, pues viene en rojo los niveles 3 del SNI en el Simvestab, luego en amarillo los 2, los verdes en 1, los candidatos en morado y los que no están en este color aquí intermedio. Entonces, esta es la producción total de, aquí al principio, de cada uno de los grupos. Ustedes ven que la producción total de los niveles 1 es muy superior a todos los grupos, seguida por los niveles 2. En épocas recientes, y con recientes queremos decir, cuando tuvimos que decidir qué cosa es reciente, dijimos, bueno, lo que se haya publicado en este milenio. De 2001 hasta 2011, cortamos en 2011, porque esa es la información que vio la comisión de 2012, la que estaba sesionando hasta ahí, 2011. Entonces, las publicaciones de artículos en el presente milenio están así, otra vez los niveles 1 que tienen mayor número de publicaciones, seguidos por los 2, y en cambio los 3 están hasta acá abajo. ¿Por qué? Insisto, no estamos hablando de individuos. La producción puede ser excelente o pésima. No queremos ver eso, queremos ver cómo funciona un sistema de evaluación cuando uno lo compara con la información que ve el mundo. Okay, pero ¿hicieron un análisis de la edad? No, todavía no. Tenemos todos los datos para hacerla. Pero en las dos gráficas que mostraste, la de libros y de revistas, surge algo interesante, que los de nivel 1 están en mucho mejores condiciones y son jóvenes, por lo menos sería un dato alentador de cómo pueden ir las cosas. Yo creo que sí, ya lo hemos comentado y vemos que las nuevas generaciones, pero lo que está reconociendo el SNI es
y lo que se ve en los índices internacionales. Sí. Pero en esa área la crisis es un poco mayor que en otras áreas, ¿no? ¿Cuál? En particular en esta área, los miembros del SNI son en particular de más edad que en otras áreas. No, pues eso está bastante repartido. A lo mejor hay algunas áreas como las biotecnología, que tendrían, porque la propia biotecnología se desarrolló más tardíamente que la biología o la filosofía, etc. Pero esta tiene de todas las edades. Ahí está candidatos aquí. ¿Sí? Por eso quisimos poner también. ¿Y ustedes no evalúan qué tan largo es el artículo? ¿Qué pasa si un autor escribió un artículo de 50 páginas y el otro escribió un libro de 30 páginas? O bien, déjame plantearte otra posibilidad. Uno escribió el artículo él solo, se lo echó solo y él es como se diseñó la investigación, escribió el artículo, se peleó con los editores, finalmente lo publicó. Y otros publican como parte de un equipito de 10 o de 300 o de, ¿cómo va ahorita la cifra máxima? En esta área. En esta área. Bueno, ok. No, nosotros no estamos viendo eso por una razón, porque el SNI no lo ve. Por cierto, aquí la COPEI tampoco. El Sinvestab paga 5 puntos por artículo publicado sin repartir entre cuántos participaron en esa publicación. Bueno, el SNI hace. Entonces, nosotros estamos viendo, recuerden, cómo funciona un mecanismo, cómo funciona el mundo. Entonces lo que encontramos es esto, y estos son los últimos 4 años. Entonces, en todos los casos, el nivel 1 está por arriba del 2, pero esos 2 están siempre por arriba de todos los demás niveles. O sea, los del nivel 1 tienen que estar evaluando a los del 3. Bueno, eso sí, ya lo discutimos después, luego, pero esos son los datos conforme aparecen, ¿sí? Y luego tenemos citas. ¿Por qué? Porque los criterios internos de evaluación en el inciso 2, número 11, donde se mencionan las consideraciones generales, dice, pues no alcanza a leer ahí atrás, también se tomarán en cuenta criterios cualitativos, tales como el impacto de la obra del investigador y su prestigio dentro y fuera del país, mediante reseñas. Las reseñas no tenemos acceso a ellas para poderlas ubicar, pero sí tenemos las citas, y entonces, es más, aclaran, entregar un listado, no los textos que contienen la cita. En otras épocas, para otras comisiones, es al revés. Lo que dicen es, debe poderse ver el tenor de la cita. No más que me digan que lo citaron, pero lo citaron para decir que está el doctor completamente equivocado. Entonces esa cita no es una anticita realmente, ¿no? Entonces en algunas comisiones han pedido las pruebas de que se vea cuál es el tenor. Esta comisión dice expresamente que no quieren que se vea solamente el listado. Nosotros vimos listados, nada más vimos listados. ¿No distingue cita de una discusión amplia? No. Citas que se pueden ver en los sistemas, en los archivos internacionales. Entonces aquí pueden ustedes ver también que este autor tiene 254 citas, ¿verdad? En cambio el número 3 tiene 2 citas nada más, ¿no? El número 14, ese sigue con el 0. Entonces, y luego, para terminar, el otro capítulo que se evalúa en el SNI es la formación de investigadores. La formación de recursos humanos en general, dando clase, incluso se valora mucho que un investigador vaya a dar clase en una licenciatura, etcétera, que dé cursos, todos, que haga divulgación, etcétera, etcétera. Pero aquí de lo que se habla es de lo más importante. Se supone que los científicos de un país se tienen que reproducir, tienen que haber más científicos y los únicos que pueden formar a otros científicos son los que ya no son. Todo lo que vimos aquí es cuántos graduados reporta, cuántas tesis dirigidas reporta el investigador, y de esos
¿cuántos están en el SNI en la primera generación? ¿Cuántos en la segunda y cuántos en la siguiente? ¿Cuántos hijos académicos tuvo? ¿Cuántos nietos y cuántos bisnietos? O sea, estos deben haber participado en la formación de estos, o muy probablemente participaron, ¿sí? Entonces, obviamente aquí los candidatos pues tienen 0, que son gente joven, pero aquí tienen todos los demás que son, bueno, todo el mundo, como pasó en las otras calificaciones, dice que ha graduado muchísima gente. Sí, pero lo que nos importa es cuántos investigadores. Y aquí pueden ustedes ver los resultados. Bueno, luego discutimos si quieren acerca de Nada más, ese primer número de 102, ¿son tesis de doctorado o es tesis en general? tesis dirigidas. Porque los otros sí ¿De son cualquier nivel? Vamos a suponer, no, estamos suponiendo tesis dirigidas. Vamos a suponer que aquí haya algunos que son de maestría. Bueno, porque lo que es decir, el CBU dice tesis dirigidas. Toda la gente pone tesis ahí, puede ser incluso para licenciatura, pero creo que no todo el mundo llega a poner tesis de licenciatura, sino más bien tesis de maestría, de posgrados. Sí, Carlos. PhD graduate. Graduados de PhD. Sí, sí, aquí dice, sí, por eso, porque para poder ser miembro del SNI tiene que estar, tiene que ser, Tiene que tener tiene que ser doctor. Doctor, sí son de doctorado. ¿Mm? Sí son de doctorado. Sí son de doctorado. todas. Todas. Las que aparecen aquí, pero los investigadores ponen, bueno, ese es otro capítulo, las observaciones cualitativas que tenemos, ¿no? Acerca de qué cosa es lo que se pone, por ejemplo, en cuanto a capítulos de libro. Bueno, lo que se pone como capítulos de libro es verdaderamente asombroso. Pero por eso todo eso no lo consideramos. Fuimos libros, artículos de investigación y el otro. Bueno. ¿Hay congresos? ¿Los congresos? No los consideramos. No consideramos congresos. Porque o sea, es un mundo de información, todo el mundo quiere viajar y van a congresos. Entonces, no, congresos no pusimos nada. Pero sí está la información ahí. Ah, no. Digo, los CBUs, ustedes saben, digo, los CBUs tienen una cantidad de información, bueno, así como también. Que no sirve. Bueno, no te adelantes, por favor. Bueno, entonces, en resumen, el objetivo fue examinar un mecanismo y sus resultados. No. Lo que observamos es una escasa homogeneidad en grupos y subgrupos, es decir, lo que uno esperaría o lo que se supone que debe producir el SNI es una gradación entre los que apenas acaban de ser admitidos porque ya tienen un doctorado y son candidatos. Si los candidatos lo hacen durante un año, 2 años o algo así, entonces pueden ser admitidos ya como miembros del SNI en el nivel 1. Son investigadores que ya todo el mundo reconoce que son investigadores, pero son principiantes. Los niveles 2 es gente que está más avanzada, ya logró constituir un pequeño grupito de investigación, ya no solamente, ya tiene un cierto prestigio internacional y para eso cuenta desde luego con una buena cantidad de publicaciones. Y luego está la cúspide del sistema, que son los niveles 3, que es realmente el objetivo de cualquier investigador, convertirse en el nivel 3 del SNI, y solamente hay una posición más allá. Están los eméritos, pero los eméritos es más bien por edad, pero el ser, además, convocado como miembro de una comisión dictaminadora significa que no solamente conoce muy bien su investigación, sino que además su campus, sino que además conoce muy bien al medio en el que se mueve para poder actuar como juez. Bueno, lo que encontramos, no hay esa gradación en ninguno de los grupos calificados. Y tampoco hay entonces correspondencia entre producción y nivel. La conclusión a la que llegamos, así en términos generales, tentativas, es importante ver ustedes cómo nos ayudan con sus opiniones críticas para esto, es que en el área 4 del SNI no se muestra estructura. Ahora. Perdón, pero eso es un eufemismo, ¿no? Que no se muestra estructura.
En realidad está mintiendo. Bueno, lo que encontramos es eso, las causas de que lo encontremos lo podemos discutir. Ahora, ¿qué posibles fuentes de error hay en este trabajo? Nosotros anotamos aquí 4, quizás no sean todas, pero se las digo para abreviar y para acelerar las cosas. Pero a lo mejor también ustedes pueden decir, es que hay que ver también esto. Que las fuentes de información sean poco confiables. El material del cual estamos partiendo no es confiable. Alguien puede decir, yo hace años que no actualizo mi CBU. Bueno, ahí yo podría comentar 2 cosas. En primer lugar, la información más importante es la investigación que se ve. Por eso vimos también a los investigadores del CINVESTAB que por su actividad debieran estar en esa área del SNI, pero que no están en esa área. Y cómo anda su productividad. Y pudimos ver sus cifras, etcétera, etcétera. O sea, el CBU es importante, pero no es definitivo. Si no está actualizado. Ahora, por otro lado, el SNI dice que para que alguien que se quiere promover en el SNI lo haga, es obligatorio y lo confirman y se supone que hay un sistema que corrobora que el que presenta solicitud para promoverse o para permanecer en el SNI tiene actualizado su CBU. Así que pueden mentir más. Ahora, las otras fuentes de información que utilizamos pues podrán ser quizás poco confiables, pero son las que existen, las que utiliza todo el mundo para valorar cosas. Aquí el doctor Pérez Angulo podrá decir, siempre recurre a los datos que tiene el Institute for Scientific Information y el Scopus. Hicimos, por cierto, digas entre paréntesis, unas pruebas con Scopus y los resultados eran menos favorables que los de LICI, entonces nos regresamos a ¿sí? Scopus Y también en general, fenómeno de sobreestimación de números. Bueno, ahora, la otra es que puede haber una subestimación del número de productos debido a que las fechas de incorporación en las bases de datos no corresponden. Por ejemplo, una revista en donde fulanito publicó 15 trabajos, puede ser una revista que ya dejó de existir. Entonces, hoy en día ya no se encuentra en los índices, o bien sí se encuentra, pero antes era importantísima y ahora ya no es importante, queda como una reliquia del pasado. Bueno, esas cosas pueden ocurrir, pero nuevamente no hay de dónde tomar más datos para eso. Luego, que el muestreo sea poco significativo. Bueno, tratamos de cubrir 3 diferentes panoramas. Uno, como les dice, ideal referente, una comisión dictaminadora reciente. Segundo, una institución académica fuerte proporcionalmente en esa área, tiene muchos investigadores trabajando. Y además, para conocernos mejor nosotros mismos. Y luego una muestra estadística tomada totalmente al azar. Uno podría argumentar en cuanto a que el muestreo debería hacerse de otra manera, bienvenidas las sugerencias. Y finalmente que la metodología sea demasiado cuantitativa. Esto es lo que nos podría objetar, digamos, un miembro de una comisión que diga, si no todos son números, no todos son numeritos, para eso obsesionan estas comisiones que ven los materiales y entonces los discuten. Eso es. Sí, pero lo que ocurre es que cuando llegan las respuestas del SNI con la calificación para cada quien, nunca traen calificaciones como las que uno está acostumbrado a recibir, por ejemplo, cuando se envían trabajos a publicar. Entonces, los autores debieron haber hecho este tipo de control que no hicieron. Sugerimos que se hagan estos experimentos adicionales porque no se toma en cuenta que, ¿verdad? O se ve que los investigadores no están al tanto de lo último publicado, ¿no? Yo no he visitado a Perengano, fulano, están moviendo el agua en este momento en ese terreno, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que siempre dice el SNI es, se recomienda incrementar en tal o cual cosa. Incremente usted su número de artículos
certificados, incremente usted sus libros, incremente usted sus egresados. Entonces, si nuestro método fue demasiado cuantitativo, es en función de eso que parece que es lo que le importa a las cifras. Entonces, todo esto, como cualquier trabajo de investigación, ya para terminar, cualquier trabajo de investigación responde ciertas preguntas, pero abre muchas. Entonces aquí también les pongo algunas que creemos nosotros que pueden ser relevantes. Primero, ¿es el área 4 representativa de todo el SNI? Alguien diría, no, eso puede pasar ahí en el planeta de los humanistas y eso, pero en mi área, bueno, ahí yo podría hacer dos comentarios. Primero, que si es en todo el SNI, ¿qué problemita tenemos? Y si es del área 4, nada más, o de ciertas áreas, no solamente de esta área, pero de algunas áreas, uno podría decir, ok, pero entonces el SNI está funcionando bien en cuanto al sistema, porque está dando el mismo reconocimiento y el mismo estímulo económico a personajes que son muy diferentes entre sí. ¿Por qué? Porque hay algunos de estos personajes que para ganarse la vida como investigadores tienen que estar batallando por espacio de página impresa contra el mundo en general para poder abrirse un espacio y publicar y sacar el producto de su investigación, ¿verdad? Y hay otros a los que casi los están urgiendo para que no se les olvide enviar sus manuscritos para publicar aquí en nuestra editorial que tenemos aquí en casa. O hay otros que, habiendo estudiado y entendido muy bien el sistema, hacen otra cosa que en este momento está muy de moda a nivel internacional. Hago mi revista. Yo fundo una revista, ¿verdad? En donde, además de que yo voy a tener el control de la revista, mis cuates van a poder publicar ahí. A medida que más publiquemos, el nivel de citas de mi revista va a subir, porque además podemos hacer una especie de pacto de citarnos unos a otros, y entonces va subiendo el nivel, y luego ya estoy calificando en el JCR, porque ya tengo un nivel de citas que el JCR alcanza a ver, ¿no? Y ustedes podrán ver ahora toda la discusión, bueno, no sé si los estudiantes tengan acceso a eso, pero hay una toda discusión en el CIMBESTAB y a nivel internacional acerca de estos Open Access Journals, en donde reciben artículos, se crean revistas. El otro día estaba comentando con unos amigos que antes del presente milenio, uno tenía que ver a dónde me van a aceptar mi manuscrito. Es decir, en dónde me van a reconocer ya como investigador que el trabajo que estoy haciendo a los expertos legales de la iglesia. Ahora llegan invitaciones, mándenos sus artículos y llegan todos los días toneladas. Entonces, hay una tendencia internacional en este sentido de que yo fundo mi propia publicación, ¿verdad? Entonces, hay muchas consideraciones aquí. Ahora, las evaluaciones son confiables para definir una política científica. Por ejemplo, sobre las bases que vimos, ustedes podrían decir que tenemos que mejorar el financiamiento a ciertas áreas o lo que sea. Son preguntas que surgen. Además, ¿cómo afecta el desarrollo de las instituciones? Por lo que les decía al principio. Si la institución, el director de la institución tiene su presupuesto, tiene más competitividad para presupuesto en su pleito con las autoridades, ¿qué significa tener más investigadores que sean nivel 3 o que sean nivel 1, etcétera? ¿Qué puede significar? ¿Y cómo afecta las carreras de los investigadores individuales?
el que alguien, por ejemplo, le digan, lo prueban muy rápidamente, ustedes quieran, luego las causas si quieren las discutimos, pero a uno lo prueban muy rápidamente y a otro que quizá calificaría mejor que un miembro de la comisión dictaminadora lo califican terriblemente. Y luego, ¿cuál es la relevancia para otras instancias de evaluación académica? En particular una que nos ha inquietado mucho en la Ciudad de México en las últimas semanas. O sea, estamos hablando del Tribunal Supremo, muy respetado, de investigadores maduros que están evaluando a sus compañeros, ¿verdad? Y es inobjetado, se dice, es que hay tantos del SNI. Nadie cuestiona qué significa que haya tantos, qué significan las evaluaciones del SNI. Entonces, si eso pasa en el Tribunal Supremo, podemos imaginar lo que va a significar armar un sistema, un mecanismo de calificación a profesores de las escuelas primarias que sea razonablemente objetivo y que se sostenga. Y por último, una consideración menor o mayor, como ustedes la quieran considerar. ¿Cuál es la relación costo-beneficio del mecanismo? Como decía Miguel Sosa, el beneficio no lo conocemos, pero los costos sí. Los costos de las becas del SNI para el área 4 en 2012 fueron de 442 millones de pesos. Becas, solamente las becas. Porque lo único que se puede, hay que ver cuántos investigadores, 3, 2, 1 y candidatos hay, se sabe cuántos salarios mínimos recibe cada quien y uno puede hacer el cálculo. Bueno, entonces, el área 4 en 2012 costó 442, pero en aumento, ¿no? Ahora en 2013 ya podemos calcular 461 millones de pesos. ¿Qué llama becas si no son becarios? Bueno, la verdad, porque para no poner aquí estímulos académicos, que es el nombre oficial que le damos. Pero el SNI en su completo son más de 3,000 millones de pesos anuales. Entonces uno se pregunta, para los resultados que se tienen, por lo menos en un área, ¿no se podrían aplicar de mejor manera estos? Bueno, no digan que las otras áreas funcionan muy bien, vamos a suponer que funcionan muy bien, pero estos 461 millones de pesos no se podrían aplicar mejor en el sector educativo que lo que estamos viendo. Y pues eso es lo que tenía yo que presentarles. Bueno, no mencionaste muchos problemas, porque puede ser que sin las altas energías hay investigadores que uno publicó 30 artículos de 3 páginas y otro publicó un artículo de 40 páginas. Además de la repercusión, puede ocurrir que un investigador publicó en Physref Letters, la revista, una de las más influyentes, sí, ¿verdad? Y obtuvo 2 citas. Esto con frecuencia pasa. Y otro investigador publicó en Revista Mexicana de Física y obtuvo no 2 citas, sino 50 citas. También puede ocurrir. Si la comisión tiene capacidad para tomar esto en cuenta. Porque si uno publicó en revista muy de segunda y tiene citas muy de primera, estas citas no se deben considerar de menor importancia. Al revés, se deberían considerar de mayor importancia. Claro. Estos son las No, pues desde luego que hay muchísimas cosas en todo este mecanismo que podrían hacer comentarios, oye, pero no se toma en cuenta eso. Está lleno de ese tipo de cosas. Pero esas discusiones han estado siempre ahí.
Lo que nosotros queremos aportar es ahora datos. Y a lo mejor alguien nos dice, es que esto está mal hecho, entonces, bueno, nos encantaría realmente ver que alguien venga y lo haga bien. Nosotros procedimos con los materiales que tenemos, es más, el doctor Pérez Sangón nos estaba atribuyendo ya el crédito de haber hecho el SPI. No, es de unos colegas españoles, de un grupo muy grande. No conozco a ninguno. La combinación de los dos criterios, yo creo que Okay. era un factor de impacto para los Bueno, dos. el índice que tienen las editoriales en ese estudio, de más de 3.000 investigadores en esas áreas, yo creo que eso lo vamos a cuenta. Pero además combinado con el WorldCat, WorldCat. esos dos combinaciones. WorldCat es el World Capital. No cubre todo, desde luego, tiene sus limitaciones, pero es el mejor instrumento que hay para ver, el día que tú quieres saber este libro que no lo hay aquí en México, ¿dónde lo puedo conseguir? Bueno, pues entonces consultas WorldCat y te dice que en tal biblioteca. Esa tendencia acerca de la estructuración de los niveles 1, 2 y 3 en publicaciones, sobre todo en artículos, por ejemplo, también se vislumbra en las otras áreas. En físico-matemáticas también ocurre. Entonces había grupos que pensaban pues modificar un poco el SNI. Algunas propuestas eran que fuera al revés, que el monto económico que se le daba fuera mayor entre menor fuera el área. O sea, empezando al nivel 1 fuera mayor y los niveles 3 fuera menor. O sea, un poco para apoyar a los jóvenes investigadores. Pues sí, es otra consideración que se podría hacer, ¿no? ¿Quién requiere más apoyo? Exacto, sobre todo en esta época. El que va arrancando o el que ya a lo largo de los años ha recibido durante tanto tiempo apoyo que ha logrado construirse una infraestructura ya razonable. Perdón, Yo primero quisiera felicitarte y la verdad es que sí me gustaría ver las áreas completas porque no creo que sea el caso para todas las áreas. Creo que este caso inclusive siempre ha sido muy discutido, no solamente el SNI, en nuestra propia COPEI siempre se ha visto complicado analizar y medir bien el trabajo de los colegas, pero a mí me parece súper impresionante los datos que acabas de mostrar. Entonces se tiene que hacer algo en relación a lo que dices de políticas, tiene que haber algo que se pueda hacer en eso. Ahora, la otra cosa, la preocupación que tengo es con los del SNI 1, que se ve mucho más alta la productividad que los otros, y a mí lo que me preocupa mucho es que todo el mundo quiera trabajar para subir de nivel y una vez subiendo de nivel diga, bueno, ya con esto yo ya estoy bien. Tiene que descansar, ¿no? Pero no te puedes dormir en los laureles porque la duración del nombramiento es finita. Claro. Entonces hay que seguir chambeando para poder tener la renovación, ¿no? Pero eso puede afectar justamente, si varios que eran 2, 3 los bajaron a 1, se ve más alto esto. Sí, pero pues, puede ser, ¿eh? Muy complicado la situación, habría que analizar una aclaración, la gráfica se muestra en totales y hay más individuos del área 1 que de las otras áreas, por eso también se ve esa desproporción. No se está hablando en términos de productividad por individuo. Ojalá hubiera sido así, pero es la cantidad total, y como más nivel, nivel se ven más. le da. Sí, claro, hay que hacer los ajustes en esas. Hay que hacer los ajustes. Engaña un poco, no se ve. Ahora, les decía que el caballito de batalla, el instrumento básico que utilizamos es este tipo de tablas construidas así para cada uno de los rubros. Ahí es donde está toda la información. Ahora, ¿cómo se presenta ante el público para que sea legible y presentable en un periodo de una hora? No es trivial, porque Ya para terminar, ya me parece que es una mejor, todo el mundo critica a la COPEI, todo el mundo critica al SNI, pero yo creo que ese tipo de trabajos son los que realmente ponen en contexto qué es lo que está pasando. pues sí. Y es lo que se puede, digamos, refutar, pero si alguien me quiere que me refute con datos. Claro. En
Buenas tardes. Tengo 3 preguntas realmente. La primera es respecto de las coautorías que se mostraban. Bueno, tanto de los artículos como de los libros, no se puede saber, para hacer una radiografía del área, habría que conocer si los investigadores trabajan de manera solitaria, por llamarlo de alguna manera, o es en conjunto. Porque para conocer cómo se maneja el área sería importante, cómo es que se publica. Esa es la primera. La segunda es, de lo que entendí, el análisis que se hizo del área 4 fue del CIMBESTAB. Puede existir en esta situación de cuando reciben su doctorado y empiezan a ser candidatos, que cambie esta situación de que, por ejemplo, nosotros tenemos que sacar 2 artículos de investigación para poder obtener nuestro doctorado. En el área 4 no es así, o sea, no es necesario que saquen un artículo de investigación. ¿2 en total o 2? 2 por la tesis. 2, para la tesis graduarse y el eso. doctorado. Para graduarse. Y en el área 4 del CIMBESTAB no es así. Esa es la segunda pregunta. Y la tercera pregunta, ¿no es peligroso que con los vicios de las instituciones, específicamente en el CIMBESTAB, que se pueda categorizar toda un área? ¿No es peligroso hacerlo de esa manera? Creer que toda el área 4 se comporta así porque en el CIMBESTAB se comporta así el área. ¿No sería tal vez importante analizar la UNAM o la UAP para poder contrastar las áreas 4 de estas instituciones y poder decir, ok, el área 4 del CIMBESTAB es de esta manera, el área 4, y entonces sí poder sacar una gráfica que pudiera decir, es cierto, estandarizar y decir, es un comportamiento en todas las universidades? Gracias. Bueno, con respecto a la primera pregunta de qué es lo que se tiene que tomar en cuenta para graduarse, era tu primera pregunta, ¿no? Era la segunda, pero adelante. Bueno, sí, mira, el asunto es que en las evaluaciones que se están haciendo, el factor individual se pierde por completo. Ya lo había señalado el doctor Mirny. O sea, da lo mismo que un artículo se ha publicado por 3 autores a que se ha publicado por 30. Bueno, lo que debería importar es la contribución al conocimiento. Eso es lo que vale de ese artículo. Ahora, ¿de qué manera se recompensa a los que participaron por haber participado ahí, por haber hecho esa contribución? Ahí es donde está el problema. Lo que te puedo decir es que eso nunca se ve. Te dice, tiene tantos artículos publicados. Y ahí está, ahí aparece el apellido de fulanito, y se cuenta. No se ve. Entonces, nosotros estamos examinando cómo funciona un sistema, nosotros tampoco lo vimos. Entonces, simplemente el artículo está publicado y es una línea más en el currículum de ese camarada, ¿no? Hay gente, te lo puedo decir, hay gente aquí en el CIMBESTAB y en todas partes de la comunidad académica que tiene un buen número de trabajos publicados, de artículos publicados, pero que yo dudo mucho que puedan escribir una. Siempre son colaboradores. Nunca te encuentras que haya un artículo que publicaron ellos solitos. Y un artículo bueno que aparezca en JCR, ¿no? Que el mundo lo tome en cuenta y que diga, apareció en una revista que por lo menos es de las que se le calcula el factor de impacto. Ya no digamos que ver el factor de impacto, les digo, este estudio sí se podría afinar muchísimo si vemos, por ejemplo, para el caso de los libros, cuál es el factor de impacto por el índice SPI de la editorial y factorizar eso, por ejemplo. Podríamos también hacer lo mismo con las revistas, si decimos vamos a considerar el factor de impacto, que sí es bastante conocido y muy objetado y muy criticado. Y además con razón, hay investigadores que recientemente acaban de publicar en Science, y quien esté interesado en paso, una resolución alcanzada en el seno de la Society for Cell Biology en los Estados Unidos, preocupados de la manera como se está distorsionando la investigación por darle demasiado peso a esas cuestiones de factor de impacto y demás. Pero mientras que el primer mundo ya está echando reversa en esa dirección, nosotros somos más papistas que el Papa y decimos, no, factor de impacto, etcétera, ¿no? Es más, hay un documento que salió en Science que se llama DORA,
Declaration on Research Assessment, muy críticos. Y por ¿cuántos biólogos celulares hay aquí que conozcan el libro del Alberts? Porque el que publica el artículo es Bruce Alberts, que es uno de los biólogos celulares más reconocidos y autor de un libro que es fundamental, clásico. Entonces, bueno, el líder de un equipo de autores. Entonces, el factor individual se pierde, y bueno, se piensa que debería, si está calificando a individuos, deberías tratar de ver cómo encuentras la manera de rescatar al individuo. Curiosamente, en el primer mundo no existen esos problemas porque se le manda a los, se dice, fulanito tal se quiere promover en una universidad, nos está diciendo que ya quiere pasar de ser assistant professor a full professor. Bueno, pues entonces se nombra un comité que va a elegir a quienes se les pregunta en el mundo, en general a los expertos en esa área. Y se les oye, ¿conocen ustedes al doctor Frank? Michael Frank. Y entonces pueden decir, sí, cómo no, no ha publicado muchos artículos, pero los que ha publicado son fundamentales porque los hemos revisado, etcétera, y o pueden decir, pues, es uno de la nube que publica habitualmente, con el enjambre de investigadores que publican allá en una. Bueno, entonces, si está evaluando investigadores y reconociendo investigadores y luego dándoles una compensación económica y luego tomando en cuenta cuántos niveles de y del otro hay para poder valorar instituciones científicas, sí deberíamos tener más cuidado con lo que hacemos, pero no es que no se hace. Yo quisiera decir uno porque tengo que salir ya. Mira, ustedes no estaban en el yo estuve en la comisión evaluadora en una ocasión y empezaron a llegar candidatos de la Unión Soviética. Se hizo más liberal allá y ellos trataban de encontrar lugar aquí. Apareció dos grandes directores que tenían dos currículos, bueno, bastante artículos publicados en general en conjuntos, y uno tenía como 50 doctores graduados y otro tenía 40 y algo. Entonces la comisión exclamó, inmediatamente, entonces nivel 3. Pero resultó un poquito extraño y se empezó a investigar qué es esto, cómo pudo ocurrir, porque esta gente, para graduar un doctor hay que trabajar como 4 años, etcétera, entonces cuántos años deberían tener. Y resultó que en institutos allá fue la costumbre que la nominación doctoral podría ser firmada y el otorgamiento doctoral podría ser firmado solamente por el jefe de la institución. Cada vez cuando alguien se doctoraba allá, el jefe firmaba y él aparecía entonces como el director de doctorado, naturalmente. Fue la tradición de arquear profesor. Sí, gran polémica acerca de esto, pero finalmente, si me acuerdo bien, nosotros descartamos estos casos. Otro que te quiero mencionar es acerca de colegas de partículas. Hubo un tal colega que afortunadamente ya no recuerdo su nombre y apellido. Yo estuve en la COPEI y él me visitó y dijo, Bogdan, tú debes entender que yo soy autor de 40 trabajos acerca de quark dot. Yo le miré, son esos trabajos que tienen 300, 400 autores. ¿Sabes qué? Quark dot ni siquiera sabe que tú existes. Sí, claro. Y entonces, bueno, son dos casos que efectivamente esto está relacionado con la pregunta que hizo el colega arriba. Sí.
Rafael. Gracias. Me parece muy interesante el trabajo. Estamos contando que a lo mejor en la parte de las áreas de antropología, historia, las subdisciplinas, que a lo mejor a través de las propias publicaciones ver cómo se correlacionan, si es cuál predomina más, etcétera, por este tema que usted mencionó de la falta de homogeneidad. O sea, que a lo mejor buscar a través de las publicaciones un poco este tipo de fenómenos. Y segunda pregunta, respecto de mencionó que a lo mejor podría uno crear su revista y de repente llamar a colegas y que mis colegas citen a mi revista y yo, o mis artículos, etcétera. ¿Quién regula esto? O sea, ¿cuáles son las fuerzas que permiten que esto prolifere o quiénes deberían ser los encargados en un momento dado de observar con objetividad que esto sea lo más adecuado, tenga un ¿cómo decir? Que sea sano la relación de la persona que crea la revista con los que colaboran con ella? Bueno, en relación con la primera pregunta, yo lo que te diría es que se puede hilar mucho más fino para todo esto. La pregunta es, si tú podrías, como te decía, tomar en consideración factores numéricos que ya existen, pero que requieres a un pequeño ejército para hacerlo. Tiene que ver también con la pregunta que hacía Leobardo. ¿Por qué no calificar a la UNAM, al Colegio de México, a la UAM? Sí, bueno, ¿dónde están los grupos así los ejércitos que necesitamos para hacer esto? Si en este caso ya, pregúntale a Lulú, Miguel, sí, Miguel me comentaba. Bueno, es un trabajal para poder sacar esta información, ¿no? Entonces, pero si lo ves un poco más allá, dices, a ver, ¿qué tal si afinamos mucho el lápiz y vamos a poder definir con mucho más exactitud el caos? Pero en vez de verlo así como con seco débil, como se dice en microscopía, con la lente de menor aumento, lo vamos a ver, pero ahora con una lente de mayor aumento. Y lo que vamos a ver ahí es el caos, el mismo. Es decir, no tenemos ninguna garantía de que haciéndolo más fino el análisis vayamos o ninguna sugerencia, no veamos garantía, sugerencia de que pueda conseguirse una información más informativa, más o sea, lo que se ve desde arriba ya es suficientemente pues claro. Digo, se podría hacer, pero hay que tener un buen argumento para decir, a ver, ustedes no pueden distinguir aquí entre esto y esto. Hay que irse a ver los datos con más finos, datos. Ahora, si se trata de evaluar por la lectura que tú decías, a ver cómo se puede comparar esto con esto, bueno, ese es el tipo de evaluación propiamente académica. Es la que se hace cuando un artículo se va a publicar. Nadie dice, este artículo solamente tiene 5 figuras. Para poder calificar en esta revista tiene que tener 7, le faltan 2. No entra. No se valora así. No se dice, tiene que ser, como se aboga, de mínimo de 10 páginas para que... No. El artículo donde se publicó por primera vez la propuesta de la estructura que después resultó del ADN es de una página o página y nada más, un artículo revolucionario. Entonces, y sin embargo el SNI y la COPEI también tienen los números aquí, ¿sí? Entonces, la parte cualitativa es la que verdaderamente se debería destacar, pero no se está haciendo. Sí. Es que estoy impresionado porque para estos problemas pues tiene que definir bastante bien su universo y lo definió bastante bien al principio. Nada más mi pregunta pues sería con respecto a las preguntas que surgieron después, ¿no? Que decían de que un artículo puede ser muy bueno o muy malo. No sé si sería aconsejable o como es su punto de vista con respecto a incorporar a la investigación algunos premios o lo que son reconocimientos. Digo, sé que usted ya pensó en todo eso, me gustaría su opinión con respecto a tomar ese factor para
para a lo mejor así regar un poco esa preocupación que yo noto en las preguntas. Esa sería más que nada mi pregunta. Okay. No, está muy justificada. ¿Se acuerdan que cuando dije cuál era el universo que habíamos visto hasta el final, había unos que se llaman casos particulares? Bueno, porque hemos examinado algunas trayectorias muy destacadas y uno se pregunta, en términos del SNI, ojo, vuelvo a decir, a lo mejor esas investigaciones son de primera línea y marcaron un antes y un después en la disciplina. Bueno, no parece, pero yo tampoco lo puedo afirmar, como soy de la disciplina. Pero, digo, hay un historiador de la ciencia que es el sumo sacerdote de la historia de la ciencia. No voy a decir su nombre. No tiene un solo artículo en una revista reconocida ni por el Huevo Knowledge, ni por el, menos por el JCB. Tiene 2 libros. Entonces, a ver, ¿cómo es eso? ¿Sí? Son misterios que existen dentro del SNI, pero nuestro papel como investigadores pues, es tratar de desentrañar los misterios. No solamente eso, aparte he sido varias veces miembro de comisión dictaminadora. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Y por qué estamos pagando con nuestro? Vean lo que cuesta ese Doctor, me vienen a la mente varias palabras, los voy a tratar de hacer una pregunta. Son recursos públicos, 442 millones, las cifras que usted mencionó al año. Por lo tanto, deben estar sujetos a la rendición de cuentas y a la transparencia, son recursos públicos. Me lleva a la mente la palabra fraude, me llega a la mente la palabra contraloría. Las evaluaciones que hace el comité evaluador tienen que ser públicas, porque son recursos públicos. No son. Todos son públicos. Publica fulanito tal, tiene nivel tal. Ahora, ¿por qué? Pero el detalle no. Y un mecanismo de autocontrol, de autoevaluación del propio SNI. Esos conceptos los puede usted explorar brevemente. Bueno, yo mencionaba que no conozco ningún antecedente de un estudio de este tipo. Por el contrario, se toma como inobjetable. Es decir, en esta institución tenemos tantos niveles, 3, 4. Ahora, ¿qué significa eso en la práctica? Bueno, hay que hacer una talacha del tamaño que hicimos nosotros y que todavía no acabamos, para poder responder esa pregunta con margen de confiabilidad nada más de 95% y un error de 8%, ¿sí? Y con estas críticas de que, pero ustedes no vieron, por ejemplo, el Colegio de México. Bueno, ese tipo de proyectos deberían estar abiertos en nuestro doctorado, precisamente. Adelante. Ahora, lo que uno esperaría es que gente realmente preocupada, no solamente en este doctorado y en esta institución, sino en otras partes, gente realmente preocupada por el desarrollo de la ciencia en México, destacar esfuerzos y presupuestos, etcétera, para apoyar este tipo de cosas. Nosotros no tuvimos ningún apoyo más que, y ya es bastante, debo decirlo, porque en este país de las confidencialidades ya fue bastante, el que nos hayan dado, ahí están los CBUs, la materia prima, con todos los peros que puede tener, porque a lo mejor están actualizados porque les falta pero esos son los CBUs. Sí, así rápido, doctor. ¿Cuánto tiempo tienen trabajando en esto? Lo que va del año. Nos pusimos de acuerdo para arrancar el proyecto a fines del año pasado, pero ya trabajando en él, llevamos lo que va del año. Y todavía no hemos acabado. A mí me dejó impresionada la diferencia entre la información que se reporta en el CBU y lo que ustedes localizaron en las bases de datos,
porque también evidencia como esa necesidad de los investigadores de reportar a lo que le llaman la cuentitis, precisamente porque estos sistemas de evaluación se basan en números, ¿no? Y no en otros elementos. Y no en calidad. Ajá, tal vez por eso el compañero decía también como fraude o cosas así, porque no, vamos, yo he visto algunos casos muy, muy pequeños, pero que sí prácticamente reproducen el mismo artículo en 2 revistas, le cambian un poquito y le cambian el título, ¿no? Aunque ¿ya te has encontrado con eso? Sí, en una ocasión. Nosotros también. Sí, me encontré con un caso igual, alguien me recomendó, te recomiendo estos artículos para la tesis de maestría, etcétera. Y dije, no, pues los busco todos para documentarlo bien, y cuando comencé a leerlos me encontré que algunos eran duplicados, prácticamente lo mismo, sí. Pero es como una espiral, ¿no? O sea, necesito seguir reportando para no perder el estímulo del SNI, y pues sí, es más bien como un sistema de cuentas, ¿no? De puntos. Sí. Sí, digo, ojalá que cambiara. Primero yo, segundo Daniel, y las 2 últimas ya. Doctor, bueno, usted sabe que a mí me encantan estos temas. Creo que el esfuerzo que ustedes están haciendo es impresionante. Más que la pregunta es un comentario. Yo estoy totalmente de acuerdo en que pues todo sistema de evaluación es perfectible. A mí lo que me preocupa es que la gente que está evaluando no llegue con toda esta información previamente, y que entonces la parte cualitativa, que es la que se debería de estar peleando porque fuera la que decide, no se le dé el tiempo adecuado, porque yo me quiero imaginar el proceso de que 5 horas para evaluar 2,000 y cacho de personas, y lo único que tengo es la información que es numérica, que de antemano yo no conocí. Creo que eso es lo grave. O sea, no tener la parte dura para que entonces ese ya no fuera la parte que me gasta tiempo, sino más bien el detalle de la decisión. Es decir, que esto estuviera sistematizado, que estuviera perfectamente caracterizado, y que en una tablita muy rápidamente yo pudiera darme cuenta de lo duro. Y después sentarme a discutir la calidad, donde haya verdaderas aportaciones, porque por eso se pierde el tiempo, por eso hay esta facilidad y lo endeble del sistema de evaluación, porque entonces no podemos reproducir los parámetros de lo cuantitativo, y es perfecto y maravilloso, pero lo cualitativo, bueno. Exactamente. Sí, mira, tienes un contracomentario, tienes mucha razón en eso. Y el problema es de diseño. Si yo mencioné cuál es el costo del SNI, porque es lo único que se puede calcular directamente a partir de cuántas becas hay, cuántos niveles, etc. Pero ponte a ver cuántas horas hombre y mujer del más alto nivel se consumen cada año. Primero porque cada quien tiene que interrumpir por ahí de diciembre o ya regresando de las navidades todo lo que está haciendo. Si le toca evaluarse, no me moleste, tengo que armar mi solicitud y buscar, y las secretarias buscando las copias, todo eso es para alimentar este sistema, ¿sí? Y luego los miembros de la comisión está diseñada de tal manera que les están pidiendo una cosa extraordinaria, aparte de las correntelas y todo, que no está libre el sistema, pero digo, a ver, evalúate 3,000, bueno, cuento que no todos se evalúan en uno, pero la tercera parte que se tengan que evaluar en un periodo de 6 semanas o algo así, porque digo, tienen tiempos precisos, abandonan todo lo que están haciendo. ¿Dónde está el doctor Fulano? Pues están en las comisiones. Todo el mundo quiere estar ahí porque ahí circula información privilegiada. También, y además, ser miembro de una comisión del INE viste muy bien, pero para ya también. Entonces, tienes toda la razón. O sea, ojalá que se hiciera decir, mira, aquí está toda la parte cuantitativa, y ustedes vean la cualitativa. Si consideran que están calificados para hacerlo, si no, conduzcan el expediente a un colega que sí pueda opinar con conocimiento acerca de ese expediente, porque también
es experto. Solamente así se pueden hacer eso. Daniel. Bueno, igual a mí me parece bastante interesante todo esto y yo creo que pues, a los casi 30 años de Lenin valdría la pena como regalito, ¿no? Un rediseño así como que se vea. Y mi duda es si este estudio han pensado en publicarlo, no estoy diciendo alguna revista científica, sino en algún medio relevante que llame la atención, dedicado quizá a este fin que yo decía de poder hacer una reestructuración del RECIN. Esa es mi pregunta, si se piensa publicar o no. Mira, por supuesto que desde el origen esto está destinado a publicarse. Ahorita, ¿a publicarse dónde? Bueno, para empezar, o digamos, importantemente, en una publicación que aparezca en el Web of Knowledge, y que además esté cuantificada por el JCR, ¿sí? Pero tienes razón, si eso se queda ahí nada más, entonces hay que difundirla a nivel nacional para que los responsables de manejar esto tomen cartas en el asunto o refuten convincentemente. No, eso. Pero sí está, desde luego, pensado para que tenga un efecto, como todo este doctorado. Este doctorado es que tenga un efecto sobre la realidad nacional en ciencia y tecnología e innovación. Porque ahora hay que poner la colita. Bueno, yo tengo dos comentarios, pero antes les recuerdo, bueno, si no han consultado el portal de nuestro programa, el seminario de la semana próxima va a estar a cargo de una socióloga de la ciencia, una de las luminarias que tenemos en México. Está codirigiendo la tesis de Roberto López. Entonces va a hablar sobre un tema que hemos cubierto muy poco acá, sobre sociología de la ciencia. Nada más que este seminario no va a ser aquí, en el auditorio José, va a ser en el auditorio, tiene varios nombres, el que está más cerca de nuestras instalaciones, de la Secretaría Académica de Educación Continua. Ahí va a ser a las 12. Y los comentarios que me gustaría hacer es, primero, creo que, por supuesto, lo que ya les comenté a los autores, es información que se debe de publicar, es muy importante ir generando, documentando todo lo que tengamos de verificable, información reproducible sobre el SNI. Entonces yo creo que eso lo tienen que armar en cualquier momento, pero yo creo que lo que sí deben de tomar en cuenta son de que estas revistas donde sería conveniente que publicar, sí les van a pedir un poquito más de rigor en los datos. Entonces esta muestra, a mí me parece que no es rigurosamente estadística para sacar conclusiones. Ya se fue Gerardo, que es el experto en estadística, pero yo pensaría que deben de sacar un número por nivel, o sea, si global 59 expedientes más de los 3,000, creo que me parece débil en función de la población por nivel. Entonces habría que hacer una estatisticación. Y el otro, de que alguien lo comentó, cuánto tiempo han llevado, de que este es un tema de tesis de doctorado en nuestro programa, y ahí se requiere pues, trabajo en equipo, concentración. Entonces ya tenemos varios estudiantes estudiando áreas sobre el ESNI, no esta área en particular, ni el área 5, que es ciencias sociales, que yo creo que va a ser muy similar. El otro comentario tiene que ver con los CBUs. Yo no le daría importancia a los CBUs, todos sabemos para los que hemos estado llenando. Entonces, cuando uno quiere incluir alguna información como artículos de divulgación, aportaciones, memorias,
no hay lugares bien específicos. Entonces, la estructura de esos CBUs no ayuda, pero sí las otras columnas. O sea, en las otras columnas yo creo que son datos reproducibles, verificables por cualquier persona. Pero aún así, pues sí da tristeza que en esta área, tanto en libros como en artículos, si quitamos CBU, es muy poco productivo. Pero a mí no me sorprende, o sea, en el Atlas, más o menos de los 20.000 investigadores que están registrados en el SNI, se publican, por año estamos publicando del orden de 12.000 artículos por año. Eso quiere decir que por lo menos el orden del 40% de los investigadores del SNI no publican artículos. Y una de las áreas que no tiene tradición en publicar es una de estas. Entonces yo creo que esa no es sorprendente, pero sí, yo le llamaría más bien si ustedes intentaron obtener patrones asociados a cada nivel de producción, de repercusión, que no se obtuvieron eso, es muy interesante. Pero también de que hay por lo menos dos antecedentes de intentos similares. Tú ya lo mencionaste primero, Claudia González Brambila, su tesis de doctorado fue sobre todas las áreas y la producción en revistas científicas. Entonces eso quiere decir que esta área no estaba incluida porque ahí se publica mucho. Y si tiene mucha información de tipo esto de patrones. Ella se hizo toda la muestra, bueno, hace 10 años, debió haber estudiado la mitad del SNI, y de esa mitad, pues el 40% no publicaron, entonces sí. Pero ella solita, en su tesis de doctorado, hizo ese análisis. Ahora se podía hacer un análisis similar por área. Y yo creo que, por lo menos creo, así como dijo Fernando Navarro, que por lo menos en las áreas de ciencias duras sí se va a obtener un patrón de producción a nivel de revistas. Yo creo, bueno, por lo menos en el área 1 donde estoy, sí intercambiamos información y ahí se ve claramente que aunque no lo publican, de que los miembros de las comisiones sí tienen cuidado de manejar unos números básicos de producción, de repercusión, de formación de recursos humanos, que a lo mejor en las otras áreas no, pero eso también es parte del trabajo que habría que hacer de manera sistemática. Y un último comentario, es un esfuerzo que desgraciadamente no es muy sencillo. El foro científico, foro consultivo, científico y tecnológico, que engloba la cúpula de las instituciones donde se toman las decisiones públicas en ciencia y tecnología, está haciendo un intento por hacer bases de datos sobre la producción de todos los miembros del SNI en revistas. Y lo que están haciendo es un trabajo que ustedes yo creo no se toparon con él, pero sí es muy sencillo. Normalizar la producción de todos los 20.000 investigadores. Normalizar quiere decir de que obtener todo el espectro de su producción independientemente de las variantes en el nombre que usó cada investigador en toda su historia, eso no es muy sencillo. Es otro problema, pero lo están haciendo. Y aquí viene el antecedente de que sí nos están observando los señores que otorgan los dineros. O sea, ya ha habido una crítica pública al SNI por la Auditoría Superior de la Federación, que es la auditoría de la Cámara de Diputados. Son contadores que lo que saben contar muy bien son documentos de extensión y no contenidos. Y entonces ellos hicieron una crítica que creo que no la vamos a poder responder con este tipo de análisis, y lo que dijeron es de que el SNI, el impacto del SNI en la mejora de la productividad entendida como industrial, comercial, de México, no existe. O sea, hay que tener más cuidado, o sea, ni siquiera es productividad científica, sino la productividad a nivel internacional con datos del PIB, etc. Entonces, esto es una crítica más fuerte, que ahí sí habría que ver la inversión en pesos y centavos por investigador.
Bueno, entonces, pues muchas gracias, le agradecemos. Bueno, Sí, un poquito, pero mínimo, 2 minutos antes de que se ya. Mira, esto último que decías es muy importante. ¿Para qué estamos gastando el dinero en ciencia? Y una cosa también relacionada con otro que tú mencionaste es la publicacionitis. Es decir, has visto todos los nuevos journals que han aparecido por todas partes, ¿no? Porque claro, si la gente se gana la vida y justifica su existencia pública, ¿no?, pues están apareciendo los satisfactores de esa necesidad por todas partes. Yo creo que eso es va en contra realmente de los intereses de todos los investigadores. Yo prefería mucho más la época en la que había un número menor de revistas y entonces había que batallar más para publicar información significativa. Pero eso ya se está perdiendo. Solamente unas cuantas revistas quedan como bastiones para eso. Entonces hay que tener cuidado con la publicación porque nos va a llevar al abismo. Cada vez más revistas y más revistas. Entonces, ¿en dónde se publica? Es un problema. Y luego, toda la información que tengas, Miguel Ángel, lo que se haya examinado es el mecanismo interno de las comisiones, te lo voy a agradecer, porque lo que hemos buscado es... Ya les di una copia de mi libro. Ok, bueno. Lo que vemos es que todo el mundo dice, a ver, vamos a evaluar esta área, tiene tantos niveles del SNI. Y nadie se preocupa por ver cómo están esos niveles del SNI, sino que se da por hecho, es el mayor tribunal de juicio académico que existe en el país. Ahí es donde se está viendo quiénes son realmente los investigadores que valen la pena. Y nadie lo objeta porque las personas que tienen en su mano eso son todos académicos muy serios, respetables, bueno, en la medida todos comparten, no digo por ti, pero gente muy respetable bueno, entonces, y así, esos son los que están, ¿sí? Y los resultados que se obtienen son esos. Yo les digo, si llega al grado de tener en la propia comisión dictaminadora 1 o 2 ninis, ¿cuántos hay en la comisión dictaminadora? 14. Sí, no, pero no todos son ninis, ¿no? Digo, ninis. Bueno, entonces, yo creo que sí sería importante, y bueno, hay otras 6 áreas, como tú decías, para relacionarlo con tu doctorado. Si a alguien le interesa este tipo de trabajo, pues bienvenido. Estamos tratando hemos tenido que armar nuestra metodología, la podemos todavía refinar un poco, lo que sea complementar, pero hay mucho trabajo. Entonces, son 11 si a alguien de 14. le interesa... Son 11 de 14. 11 de 14, ¿qué? Ninis. ¿Ninis? No. ¿En revistas? No, en revistas, sí, no, pero tienen libros. Sí, no, los que no tienen ni revista ni libros. Entonces, bueno, pero existen esos casos. Así que, bueno, pues les agradezco mucho su atención y pues sí es para pensar, ¿sí?